Buenos días, bendiciones para todos. Realmente pues, como dice el pastor Leonardo, yo me siento de esta casa y desde el año 19 no estaba por aquí. Llegó el 20, la pandemia y toda esta situación que se ha presentado a nivel mundial, que ha cambiado todo, ¿no? El mundo ya no es el mismo después de el mundo que conocíamos en el 19 ya no es el mismo, y no sabemos en el Señor cuánto esto se va a presentar, aunque bíblicamente hablando pues vemos que no es sorprendente lo que estamos familiarizados con la Biblia, porque cuando sabemos que todo esto ya está escrito, ¿no? Y me siento en esta casa gracias al Señor y gracias al pastor Leonardo, siempre por recibirnos con cariño, con afecto, como desde que nos conocimos pues ha sido así. Ha habido una unidad del Espíritu, él, su esposa, sus hijos y toda la casa ministerial, sus padres. ¿Sí? Y bueno, gratamente sorprendido pues. Por lo general pues en las congregaciones con esta situación se ve que como se diezmando, ¿no? De gente que se quedan en sus casas, otros que buscan. Pero veo aquí casi la congregación llena, gloria a Dios. A mí se me bajó quizás me pasó como Gedeón. Se fue reduciendo la congregación por una u otras razones, ¿no? Porque emigraron, tenemos gente en Yopal, gente en Medellín, gente aquí en Bogotá, tenemos gente se fue para Ecuador, para Quito, para Guayaquil, Perú, en fin. Y los que nos quedan a veces hay que pagar los pasajes para que vayan. Algunos se han ido a pie por la misma situación y la misma crisis. Pero bueno, la iglesia del Señor, desde que Cristo la estableció y la fundó, hemos pasado y hemos superado etapas, ¿verdad? Las puertas del infierno no han prevalecido. La iglesia ha superado las persecuciones imperiales. La iglesia superó las persecuciones imperiales, las persecuciones de la Inquisición, de las pandemias en Europa, la peste negra, la bubónica. La iglesia superó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y ha superado esto y lo seguiremos superando. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, porque estamos fundados sobre la roca inconmovible. Aquellos que no, lo único que va a permanecer en este mundo es lo que esté edificado sobre la roca. Todo lo demás se va a caer. ¿Sí? Todo lo demás se va a caer. Y lo que esté fundado sobre la roca es lo que va a permanecer firme. Y a pesar de todo esto, pues veo cosas nuevas, veo un estudio, veo gente, veo gloria a Dios. El pastor Leonardo, en medio de la crisis, pues la iglesia está avanzando, Monte Sión está avanzando, el ministerio de los pastores está avanzando, gloria a Dios, qué bueno. Yo creo que eso merece un aplauso al Señor. Y hemos venido a recibir y también sigo al pastor por Facebook, siempre estamos ahí y siempre le damos, nos agrada. Y también venimos dispuestos también a escuchar también y a recibir, porque uno también está allá también dando. Pero en esta mañana quiero compartir con ustedes algo que pueda ser práctico y que nos pueda enseñar y podamos crecer cada día pues en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Invito que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo número 13.
Mateo 13, el versículo 24 al 30. Así dice la Escritura en el nombre del Señor. Amén. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El versículo 36, Jesús da la explicación y la interpretación de esta parábola. Dice el versículo 36: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose él a sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Leamos también en Juan capítulo 15. Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Amén. Leamos también en Marcos capítulo 11. Los versículos 12 y 14. Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, pero al ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás
coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. El versículo 20 y 24 dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudando en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Sí? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Padre, te pido que me des espíritu de revelación y sabiduría, que nos des un corazón receptivo, un espíritu enseñable, y que podamos, Señor, ser edificados a través de tu palabra, porque ella es la que nos alimenta, nos edifica, nos orienta, Señor, nos da dirección, es lámpara a nuestro pie, lumbrera a nuestro camino. Yo te lo pido en el nombre de Jesucristo en esta mañana. Amén. Amén. Gloria a Dios. El trigo, el pámpano y la higuera. De estos tres ejemplos sencillos de la vida cotidiana de un agricultor de esa época, el Señor nos enseña misterios que estaban escondidos antes de la fundación del mundo. Aquí hay misterios escondidos que están antes de la fundación del mundo, como lo dice aquí la Escritura en Mateo 13, versículo 34, que dice de la manera siguiente, 34 y 35: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esto quiere decir que de estos ejemplos sencillos, cotidianos de un agricultor de la época, el Señor nos está revelando cosas, principios que estaban escondidos, pero que ahora Dios nos las ha revelado. Amén, hermanos. Entonces, lo que vamos a analizar en esta mañana acerca de estas parábolas son cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. Así que no son trivialidades lo que vamos a hablar, ni palabras sin sentido, ni mucho menos estupideces. Vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo aquí nos revela. Amén, ¿no? Ahora nos han sido reveladas con un propósito. El trigo. Noten una cosa con relación al ejemplo que el Señor coloca del trigo, que se establece que el propósito de Dios único en la tierra, que es su campo, que es el mundo, solo debe de haber buena semilla, según lo que Cristo dijo. La parábola del trigo y la cizaña es una de las pocas parábolas que Cristo, de hecho es la segunda o dos nada más, que Cristo le dio su interpretación, que es la parábola de los diferentes campos, ¿sí? Y esta parábola, esas dos parábolas aparecen en la Biblia, aparecen que el Espíritu Santo como las únicas dos parábolas que Cristo la interpretó. No aparecen otras. Entonces aquí está claro que cuando Cristo está interpretando la parábola del trigo, primeramente nos está enseñando que su campo es el mundo. Aquí la palabra mundo se está refiriendo a la tierra. Hay varios conceptos en la Biblia donde se refiere la palabra mundo. El mundo como humanidad, cuando habla Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo, ahí se está refiriendo a la humanidad. Cuando también la Biblia dice no améis al mundo ni las cosas del mundo, ahí se está refiriendo es al sistema que gobierna el mundo, el sistema político, religioso, anticrístico, antidios. Pero aquí la palabra mundo se está refiriendo a la tierra. Entonces Cristo dice que el mundo, la tierra, es su campo. Entonces esto es de Dios. Amén.
La tierra es de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habitan. Mío es el oro, mío es la plata, o sea, todo aquí es de Dios. Entonces nos está hablando entonces que Él en su campo, que es la tierra, que Él sembró una buena semilla, es su propósito. Dice que la buena semilla, la semilla del trigo, según el versículo 38, donde hemos leído, dice que el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Entonces la palabra al hijo que se está refiriendo aquí, hablando del trigo, de la buena semilla, hijo, en el griego es esperma. El esperma del espíritu, cuando toca tu espíritu, entonces produce una naturaleza divina como la que dice el apóstol Pedro. Entonces el espíritu, tenemos que tener una relación íntima, contar con el espíritu para producir en nosotros lo que realmente somos los hijos del reino. No somos practicantes de una religión, se nos enseña a tener buenos modales, buena educación, a ser buenos ciudadanos. No, hay que nacer, hay que tener una experiencia, hay que el esperma del espíritu llegue a tu espíritu y haya una transformación, metamorfosis en la vida de esa persona. Amén. Entonces nos habla primeramente de eso. Y también nos habla que una vez que Él siembra la buena semilla, entonces viene el malo y siembra la cizaña. Dice Mateo 13, el versículo 39, en su interpretación que Cristo le da, dice que el enemigo que la sembró es el diablo, ¿no? Entonces la cizaña es otra planta que el enemigo plantó en esta tierra, que es el mundo, que es su campo. Las cizañas son los hijos del malo. ¿Con qué propósito el enemigo siembra la cizaña en su campo? El propósito es para confundir y para imitar el propósito de Dios. No hay una cosa más parecida, según lo que yo he leído, a la cizaña en esa época, al trigo, que la cizaña. En el momento de que estén las dos plantas que nacen, no se distingue qué realmente es el trigo y la cizaña. Por eso cuando dice que los segadores quieren que la arranquemos, él dice no la arranquen, no sea que llevándote, queriendo sacar el trigo, también te lleves la cizaña. Esperen el momento de la siega. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de la siega, al trigo comienza a nacerle las espigas. El trigo, entonces cuando el trigo comienza a producir el fruto, el trigo se inclina por el peso de la espiga, se inclina y la cizaña sigue erguida. Entonces ahí está la diferencia. Entonces, aquello que no está inclinado, ¿no? Aquello que no se inclina, entonces es cizaña, no produce fruto. Entonces aquí nos está enseñando el Señor primeramente que nosotros somos gente totalmente diferente de las personas que están a nuestro alrededor. Usted tiene una naturaleza nueva, distinta y divina. Amén. Y en segundo lugar, llegará un momento donde nosotros demostramos cuando el fruto que damos nos produce una actitud siempre de humildad y de sencillez. Nos inclinamos ante su persona. Amén. La cizaña siempre se mantiene erguida, soberbia, altiva. Dicen amén. Entonces, eso por un lado. Segundo, la oposición al propósito de Dios es a través de la imitación. Dios levanta un propósito, Dios levanta un estándar, Dios levanta un proyecto, y paralelo a ese proyecto el enemigo levanta algo.
para oponerse. Entonces, la oposición al propósito de Dios viene a través de la imitación de lo que Dios está haciendo. Pero hay un momento donde entonces lo que el enemigo quiere imitar no va a tener resultado alguno. No va a producir los frutos que Dios ha establecido. Amén. Porque la cizaña nunca dará fruto. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces nos habla de un tiempo de espera que se demuestra las dos naturalezas y las dos motivaciones. Hay un momento donde el momento, usted puede ver, no se distingue quién es quién. Hay momentos que pareciera que es verdad, pero en el tiempo de la espera, como dice en el versículo 27 al 30, ¿no? Vinieron pues los siervos del padre y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿Dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos les dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no la arranquen. Entonces hay un tiempo donde tiene que pasar el tiempo para que se demuestre realmente cuáles son las dos motivaciones y cuáles son los dos propósitos y las dos naturalezas que hay. Entonces en el momento no se distingue. Por eso cortar el momento, hay que esperar el tiempo, sobrellevar. ¿Cuánto tiempo no tuvo que esperar el Señor sobre la situación de Judas? Era necesario que se manifestara, ¿verdad? Por un tiempo estaba la gracia de Dios, la flexibilidad. El Señor sabía de que Judas sustraía, ¿no? Y hasta el momento preciso de cuando Él va a entregar al Señor, todavía el Señor le dice: ¿a qué vienes, amigo? Es decir, si ya no me consideras tu maestro, si ya no me consideras, no te consideras mi discípulo, si ya no soy tu Señor, aquí tienes un amigo. ¿A qué vienes? Con un beso entrega al Hijo del Hombre. Es decir, las relaciones de aquí para allá están abiertas. Si de allá para acá se cerraron, de aquí para allá están abiertas. Entonces fue necesario pasar todo ese tiempo para que se demostrase realmente que Él era el hijo de perdición. Amén. Tenía que pasar ese tiempo. Entonces el tiempo es necesario, hermano, para que se evidencie realmente las dos naturalezas. Ahora, hermanos, llega el momento. Esta parábola es un poco más complicada de lo que parece ser, porque aquí nos habla, si leemos y aceptamos la interpretación que Cristo mismo le da, dice que los que van a ser arrancados es la cizaña del mundo. Eso es lo que dice en la interpretación de Cristo. Y también dice que una vez que se han arrancado, entonces los hijos resplandecerán. En el tiempo señalado, Él enviará a sus ángeles, a sus mensajeros. Yo creo, hermanos, que los mensajeros son los hombres y mujeres que Dios ha establecido. Los ministros de Dios, que a través de la unción y de la gracia y de la autoridad que Dios les ha delegado, ellos establecen la diferencia con el tiempo en quiénes son trigo y quiénes son cizaña. ¿Cuánta cizaña no entró aquí en esta iglesia? Y gracias a Dios hoy no están. ¿Por qué? Porque Él envió a sus mensajeros a apartar lo que produce tropiezo al propósito de Dios. ¿Dicen amén? ¿Dicen amén? ¿Están conmigo? ¿Vamos bien, pastor? Gloria al Señor. Sí. Y ya va a llegar un momento de la honra para los hijos, porque dice: entonces, versículo 46, entonces los justos, ¿después de qué? Después que se aparte, entonces los justos resplandecerán como el sol. Tiempo de honra en el reino. Alabado sea el Señor. Pero hay un propósito, hermano. Se establece un proceso de germinación. No es que el trigo nació y el trigo así nada por así. El trigo lleva un proceso de
de formación y de germinación. Fíjese lo primero que dice, lo primero que puede suceder en aquellos que somos trigo, es lo que tiene que suceder. En Juan capítulo 12, versículo 24 dice, Juan 12, si el grano de trigo y muere, queda solo. Entonces, para que el trigo pueda nacer, ¿qué es lo primero que tiene que suceder? Morir. Primero tiene que haber una muerte, ¿verdad? Para entonces producir un nacimiento. Tiene que haber, hermano, entonces una muerte en nuestro ser interior. Como dice Pablo en los Colosenses 3:3, que dice, vosotros habéis muerto en Cristo, ¿sí? Y otra parte dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Entonces el trigo, primero tiene que morir la semilla, para que luego se produzca la vida del trigo de la nueva naturaleza. El teólogo chino Guanxin Mani, él lo describe así. Él utiliza el ejemplo de una fruta, del mango. Entonces él dice que la cáscara del mango, ¿no? Después de la carne está la cáscara del mango. Dentro de la cáscara del mango está la semilla. Entonces él dice que la cáscara del mango es el alma, y el alma tiene arropado al espíritu. Entonces cuando la cáscara del mango se seca y se muere, entonces brota dentro de ella la vida del espíritu. Entonces el alma, los sentimientos, es esa cáscara que tiene arropado al espíritu. Es como cuando la mujer tuvo que partir, quebrar el frasco de alabastro para que entonces el aroma llenara toda la casa. Entonces el alma tiene que ser quebrantada para que entonces fluya el aroma del espíritu. El trigo tiene que morir primero. Y una vez que muere el trigo, viene, hermanos, lo que se llama el proceso de germinación, crecimiento y maduración del trigo. Vamos a leer en Marcos capítulo 4. Versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero la hierba, luego la espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, es segado y se mete en la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces aquí hay un proceso que tiene que pasar el trigo. ¿Cuál es el primer proceso? Una vez que muere y nace la hierba, entonces primero es la espiga. Amén. La hierba, que quiere decir nacimiento de una vida nueva. Murió, nace la hierba, el nacimiento de una vida nueva. Luego espiga, espiga en la hierba. Eso significa que esta nueva vida que nace con la capacidad de ser productivo, de tener vida productiva en el reino. Y después el grano lleno de la espiga, el fruto producido, pero aún no es el tiempo de disfrutarlo. Hay que esperar que el fruto madure. Hay gente que ha muerto. Hay gente que ha nacido de nuevo. Hay gente que tiene la capacidad para llevar el fruto. Y hay gente inclusive que tiene fruto, pero todavía no es el tiempo de usarlos. Tenemos que esperar el tiempo para que esa persona madure. Como dijo el célebre predicador Carlos Spurgeon, se necesitan 20 años para hacer un sermón, porque se necesitan 20 años para hacer al predicador. La vida es el sermón. Entonces, para poder disfrutarlo, usted cuando compra un aguacate, ¿no? Usted espera que madure. Cuando el fruto puede estar
Pero mientras que el fruto está verde, a nadie le interesa. Es necesario que el fruto madure. ¿Sí? Entonces, cuando el fruto está maduro, es provocativo a todos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, lo que a veces nosotros hacemos es, como no sé, allá en Venezuela, cuando quieren vender plátano maduro, le echan carburo, ¿no? Y lo maduran con... Entonces hay congregaciones que maduran a la gente con carburo. No, tienen que esperar el proceso natural. Amén. Dicen amén. Escúchame. Por último, el fruto maduro del tiempo de la siega. Luego llega el momento de disfrutarlo. El apóstol Pablo, hermano, y en la Biblia también aparece otro proceso de crecimiento que es necesario notar en esta mañana. Quiero mostrarles esto. Cómo es el proceso del crecimiento del nuevo creyente, de la persona que ha nacido de nuevo. En el Lucas capítulo 10, versículo 21, Lucas 10, 21, el Señor Jesucristo dice de la manera siguiente: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aquí está hablando de los hijos. Está hablando de que aquellos 70 regresaron con gozo, diciendo que aún los demonios se sujetaban en su nombre, se estaban los enfermos. Entonces ahí dice que se regocijó en el Espíritu. Y ahí la palabra regocijar en el Espíritu no solamente es una expresión de rostro, de alegría, de rostro, sino que la palabra ahí griega es agallao. Y regocijarse en el Espíritu es que Cristo saltó, brincó de alegría, ¿no? Por lo que estaba escuchando de lo que los discípulos le estaban diciendo, de que los enfermos se sanaban, de que en el nombre de Cristo se echaban fuera los demonios. Y eso le produjo a Cristo una alegría. Y Dios te alabo porque estas cosas ya los niños están comenzando a hablar. La palabra niño aquí es brefos. Brefos es un infante que está comenzando a balbucear palabras. Cuando usted tiene un hijo pequeño, ¿no? Como esa bebé que le está dando el biberón, cuando esa niña comienza a balbucear mamá, papá, entonces es para uno una alegría, ¿no? Entonces aquí la palabra, hay niños espirituales que apenas están comenzando a balbucear palabras. Entonces Cristo dice: escondiste estas cosas de los sabios y las revelaste a estos niños, a estos brefos que están comenzando a balbucear palabras, una etapa de crecimiento. Luego en Gálatas capítulo 4, versículo 1 y 2, Gálatas 4, versículo 1 y 2, dice Pablo aquí en los Gálatas que mientras que el heredero es niño, no difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Sí? El heredero, aunque es niño, no difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aquí la palabra niño es otra palabra griega diferente a la brefos. Aquí la palabra niño es tecnón. El tecnón es un niño, es un infante de 7, 8, 9 años que no balbucea, que habla bien, se comunica bien, pero que necesita de nodriza, que necesita de tutor, que necesita de alguien que lo esté instruyendo. Entonces por eso Pablo dice: el niño puede ser heredero, pero es un tecnón, es un infante que necesita que se le esté orientando. Amén. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 1, Pablo le dice a los corintios: yo les tuve que hablar como a carnales, como a niños en Cristo, ¿no? Allí la palabra niño es nepíos. Un nepío es un adolescente, uno que adolece. Ellos hablaban en lengua,
ellos tenían los milagros, ellos eran una iglesia de Dios, era de Dios. Escúcheme, porque dice en el capítulo 1 de 1 Corintios, Pablo, cuando Pablo 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, ¿sí? Mientras que, sí, tuve que hablarles como a niños espirituales. La palabra niño ahí es nepío, ¿no? Uno que adolece. Entonces los corintios tenían lengua, tenían milagros, tenían todo, pero entonces su conducta era prácticamente demostraban que adolecían de muchas cosas. A pesar de que fueron engendrados por Pablo, a pesar de que disfrutaron de la enseñanza de Apolos, a pesar de que escucharon también a Pedro, entonces hubo fracciones: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. Entonces allí entonces Pablo dice: no, ustedes, o sea, es como una forma despectiva, ustedes son unos adolescentes todavía, ¿no? Entonces fíjese: brefos, uno que balbucea; tecnón, uno que necesita de nodriza; y nepíos, alguien que está adoleciendo todavía, a pesar de las señales que puede evidenciar en su vida. Y en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 14, dice Pablo: pero los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces allí la palabra hijo significa, es ugíos. El ugíos es un hijo en la etapa madura. Un ugíos ya pasó por el proceso de brefos, ya pasó por el proceso de tecnón, ya pasó por el proceso de la adolescencia. Ahora, espiritualmente hablando, es un ugíos, uno que está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Escúcheme una cosa: el creyente maduro, el ugíos, es guiado por el Espíritu. Y hay tres cosas que evidencian a una persona madura espiritualmente. Primero, el maduro espiritual, como el maduro de cualquier persona, el maduro no necesita de mandamientos. Los mandamientos son para aquellos que no han alcanzado madurez. A los niños, a las niñas, nosotros tenemos el hijo nieto, que lo conocieron aquí en 1 año y medio. Si ya tenés 3 años, Miguelito, recoja esos juguetes, vaya, métalo en la cajita. La ropa sucia, lleve la ropa sucia, allá está la cesta de la ropa sucia. No deja, necesita ser mandado, necesita de mandamiento. Entonces cuando a la persona espiritualmente hay que estar todo el tiempo recriminándole y mandándole: haga esto, haga aquello, haga lo otro, entonces no ha alcanzado madurez. Entonces el mandamiento son para personas inmaduras. El hijo, el ugíos, no necesita mandamiento. ¿Acaso aquí al hermano, ya una persona adulta, ¿no?, necesita que le manden a que se bañe, a que cumpla sus responsabilidades como padre, como hijo, como esposo, como ciudadano? No, alcanzó un nivel de madurez y ya está siendo guiado por el proceso de enseñanza que tuvo durante su vida de infancia, adolescencia y pubertad y juventud. Entonces espiritualmente el ugíos es aquella persona que sabe cuál es su responsabilidad dentro de la iglesia, la responsabilidad que se le ha delegado el pastor, la responsabilidad que tiene para con Dios, para con la sociedad, para con la iglesia, para con todos. Es guiado por lo que ya ha sido enseñado y formado. El segundo, el maduro no se mueve por sentimientos, ni es emocionalista, no sigue señales. Las señales lo siguen a él, ¿verdad? No sigue señales, no por emociones, nada de esto. No se mueve por señales, ni por emoción, ni por sentimientos. El maduro, sus sentidos espirituales están ejercitados. Según Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14, dice que por el ejercicio, sí, por el ejercicio de los sentidos, ¿no?, sabe, discierne. Entonces el maduro
primeramente no necesita de mandamiento. Segundo, el maduro no se mueve así por emociones. Tercero, discierne cuando lo malo aparenta ser bueno, y discierne cuando lo bueno es bueno, aunque los inmaduros crean que es malo. Pero el discernimiento que ella tiene, sabe que es bueno, y sabe que esto que aparentemente bueno es malo. Amén. Entonces, este es el proceso. Y de este creyente maduro es el que está esperando la creación que se manifieste. La creación gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Pues bien, mi hermano, eso es lo que puedo compartirles de lo que yo modestamente el Señor me ha mostrado con relación a lo que es el ejemplo que Él colocó del trigo. Vamos ahora al pámpano. El pámpano. Aquí, en el segundo ejemplo que el Señor coloca del pámpano, ¿alguien me ayuda aquí? Un vasito con agua. El pámpano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Dejo establecido al principio que de una unidad absoluta del Hijo con el Padre como único requisito para tener vida y ser productivo. Está claro, Cristo es la vid, el tronco. Nosotros somos las ramas, los pámpanos. Pero dice algo interesante, que la única manera de permanecer unido a la vid es producir fruto. Si no producimos fruto, hermanos, seremos cortados. Acuérdense que Dios, el Señor Jesucristo, en cuanto a su cultura, era judío. Y el judío, aquello que no le produce, lo desecha. Entonces aquí, con relación al pámpano, puedo decir, hermanos, podemos leer allí en el capítulo 15, donde hemos leído, versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Así de sencillo, ¿no? Entonces es lo primero que tenemos que tener claro. Estamos disfrutando de la savia, de la riqueza. Estamos disfrutando del cuidado del Padre que está labrando la vid, ¿verdad? En esto es glorificado mi Padre, dice. Entonces el Padre es el que está cuidando la vid. Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Ahora, ¿qué está esperando un labrador? ¿Qué es lo que espera un agricultor? Cuando se dedica por una planta, cuando se dedica y se esmera para que produzca fruto. Entonces eso es lo que está esperando el Padre. Él se está esmerando y está haciendo todas las cosas para que produzcamos fruto. Cuando entonces el pámpano no produce fruto, automáticamente será cortado. Tenemos que soportar entonces, aquellos que tenemos fruto, soportar el proceso de la poda. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hay un proceso de poda, ¿no? Usted si no ha visto que hay unos árboles y las ramas, y por encima de esas ramas salen como otras plantas, ¿no? Esos son parásitos que consumen y que viven de esa planta. Entonces el Señor dice, aquel pámpano que lleve fruto y le salga parásito, yo lo voy a podar, porque necesito que ese pámpano siga dando fruto. Entonces, mi hermano querido, déjeme decirle una cosa. Tenemos que soportar el proceso de la poda para producir más fruto. Hay cosas que para nosotros pueden ser buenas, pero si perjudica nuestra vida espiritual, para Dios es parásito y Él lo va a quitar. Hay cosas que quizás sean buenas y agradables a nosotros y quizás las consideremos necesarias, pero si Dios considera que eso es un parásito que puede quitar nuestro fruto, Él lo va a podar. Lo va a quitar. Así de sencillo. Entonces, si somos parte de la vid y como pámpanos de la vid nos alimentamos de ella y estamos dando fruto y soportamos el proceso de la poda,
para llevar más fruto, entonces hay una promesa. Solo así se cumplirá la promesa que aparece en el versículo 7. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. Porque cuando yo doy fruto y cuando yo acepto el proceso de la poda, estoy en sintonía con lo que Dios quiere. Y entonces lo que yo voy a pedir está de acuerdo a su soberanía y a su voluntad, y se va a cumplir. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Esto es lo que yo puedo explicarles con relación al pámpano. Veamos ahora el ejemplo de la higuera en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo, vamos a repetir esta lectura. Versículos 12 y 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde sus raíces. La higuera está llena de hojas verdes, pero sin fruto. Una higuera de hojas verdes como esta quizás representa una vida hermosa, un hogar hermoso, una familia ejemplar, buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenos ciudadanos, buenos amigos, buenos vecinos, buenos hijos, buenos trabajadores. Pero si no hay fruto del Espíritu, entonces es solo hoja. Aquí el Señor nos está enseñando en esta experiencia que tenemos que aprender primeramente que la belleza no es el fruto que se da a esa persona, no, sino que el fruto es algo que se puede comer y no lo hermoso que se vea. Toda belleza humana se va a terminar. Hermano, la higuera dice que se secó desde la raíz. Es decir, a esta higuera se le acabó la oportunidad de producir fruto hasta ese momento. O sea, no dio fruto, pues allí se soltó la palabra de maldición: no vas a tener nunca fruto. Entonces la higuera hasta esa oportunidad tuvo el tiempo para producir fruto y no lo logró. Yo por mucho tiempo pensé que la maldición fue que se había secado. Por mucho tiempo pensé que se había secado. No, esa no fue la maldición. He entendido que esa fue la consecuencia de la maldición. Que un negocio quiebre no es la maldición. La maldición es la causa por la cual ese negocio quebró. Que una economía, la de Venezuela, esté quebrada no es la maldición. La maldición es lo que llevó a Venezuela a esa situación. Amén. Entonces, la maldición fue lo que Jesús le dijo a la higuera. Eso fue la maldición. Lo que Jesús le dijo a la higuera. Jesús le habló a la higuera y esta higuera escuchó. Jesús le dijo: jamás, nunca nadie coma de ti. Esa fue la maldición. Y fue allí donde se secó. Hermano, he entendido que una maldición es no tener a quien servir. Es una maldición. Que nunca nadie te vuelva a sacar el jugo es una maldición. Que nunca nadie consuma tu tiempo es una maldición. Que nunca nadie te pida una ayuda es una maldición. Que nunca nadie te asigne nada para nada. Que nunca nadie te llame a medianoche para solicitarte una ayuda, un consejo,
que nunca nadie te tome en cuenta para nada, es una maldición. Que nunca nadie te pida un consejo, que nadie te va a ocupar para nada, creo que es una maldición. Y eso fue lo que Cristo le dijo a la higuera: a más nadie le vas a servir, nadie más se va a beneficiar de ti. Alabado sea el nombre del Señor. Muchos que se quejan, ¿no? Oye, solo a mí me llama la atención, solo a mí me ocupan, como si no hubiera más nadie. Solo a mí es que me enseñan, me corrigen. ¿Por qué a mí? Eso no es una maldición, es una bendición. Amén. Amén, ¿usted lo cree? Es una bendición, hermano. Entonces, escuche una cosa. Cuando estás dando fruto, cuando tú estás dando fruto, tú lo estás haciendo para alguien más. Cuando tú estás siendo bendecido, lo estás haciendo para alguien más. Dios te ha dado la vida para alguien más. Dios te ha dado la salud para alguien más. Debes vivir para alguien más y dar fruto para que alguien coma de ese fruto. Eso es lo que Cristo nos está enseñando. La higuera la maldijo el Señor, no porque le dijo sécate, no, sino porque ya no iba a dar más fruto. Se secó por la tristeza. Ella escuchó, porque ella no tendría ya más oportunidad de ser productiva. Y Dios nos ha llamado para ser productivos independientemente de la edad que tengamos. Estamos en Cristo, somos productivos. Amén. La maldición no es que te seques, sino es que nadie coma más fruto de ti. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, Cristo termina este ejemplo cuando los discípulos se asombran. Señor, la higuera se secó. Cristo dice aquí, tened fe en Dios. En el original dice, tened la fe de Dios. La palabra fe de Dios, allí la fe de Dios, allí la palabra fe es emunad. La palabra emunad es, si el Eterno lo dice, yo lo creo. Emunad, y si yo lo creo, Él lo hace. El Señor Jesucristo, aunque no tenía nada, era dueño de todo. Aunque no poseía dinero, lo poseía todo. Por esa razón era Señor de todo, porque toda la creación estaba a su disposición por producto de esta fe, que es la que nosotros necesitamos llegar allá. Yo no he llegado a esa fe y es un desafío. Cuando en el desierto pudo multiplicar los panes y los peces, es porque toda la creación está a su favor. No tenía dinero, pero tenía todo a su disposición. Cuando en aquel momento piden que por los impuestos no tenía dinero, no había bolsa en la forja, no había dinero, pero habían 2 peces allí que iba a tener el dinero. Va y sácalo y paga. Entonces, llegar al nivel, hermanos, de que no teniendo nada, lo podemos poseer. Amén. Hermanos, en esta situación hemos aprendido llegar a la nevera. Solo le falta el pingüino para que se parezca al Polo Norte. Hielo y agua. Dios. A rato una hermana llamó, pastor, ¿sabe que tengo unos pollitos que estaba criando? Y agarré el mejor y tómelo. Un pollo como de 4 kilos. Vamos un domingo al servicio. Mi amor, ¿cuánto entró? Ni te digo. 8,000 pesos. Es el pasaje que pagamos de allá. Pero cuando llegamos,
Al día siguiente, una llamada. A veces el pastor Leonardo: pastor, ahí le consigné algo. Gloria a Dios. Y así. Yo no sé, es un proceso donde me ha costado estar tranquilo y esperar. Con ese proceso mi esposa, luego ya le contará el viernes, pero si le puedo adelantar algo, 3 meses con ese sangrado, toallas, pañales y todo eso. Y pensar en un hospital allá, Dios mío, no, impensable. Cosas que no salen en la prensa, nosotros sí las sabemos, qué es lo que está pasando. Se expone a un virus, una bacteria, una cosa. Ella dijo: no, yo no voy a un hospital. Señor, no sé qué va a hacer usted conmigo. Y pensar en una clínica, dólares, porque ya es dólares. Yo no tengo dólares. Ella comenzó a orar y oramos. Ella por un lado, yo por otro lado. Recibió una llamada de Nueva York, el pastor Fernando Riano, que nos conocimos a través del pastor Leonardo, que insistió en que nos conocieran. Fíjese cómo Dios lo utilizó al pastor. Y el pastor Fernando dice: sierva, necesito hablar contigo porque el Espíritu Santo me ha inquietado que te llame y que te pregunte qué es lo que tú necesitas. Cuéntame, háblame claro, qué es lo que está pasando contigo. Háblame claro, dígame qué es lo que tiene. Entonces, bueno, mi esposa: bueno, tengo esto y esto y esto. Listo. Voy a gestionar para que vayas para Colombia y trates ese asunto. Yo no tenía ni medio, no tenía nada. Pero Dios inquietó a aquel hombre allá. Gloria a Dios por hombres que se hacen mover por el Señor, ¿no? Y hablé con el pastor Leonardo: claro que sí, esta es su casa. Y aquí estamos, mi hermano. El caso es que ir siendo procesados en esa fe emuná, de que aunque no tengamos nada, no nos preocupemos por lo que tenemos, sino que creer que todo lo que es la creación está a nuestra disposición en el momento que la necesitamos. Amén. Vamos a estar y darle gracias al Señor. Ese Dios está a nuestra disposición. Como trigo hemos nacido de nuevo. Se ha producido una nueva naturaleza. Como injertados en el pámpano, pasemos el proceso de la poda. Pero tengamos la fe que lo mueve todo. Levante su mano. Si hay una situación en tu vida, en tu hogar, en tu familia, de salud, aquí está el Señor. Aquí está su presencia. Independientemente de lo que usted pueda sentir, Él está aquí. Él está aquí. Porque así lo asegura la Escritura. Porque así lo asegura la Escritura. Porque así lo asegura. Y yo la creo. Porque así lo asegura la Escritura. Porque así lo levanta tu mano. Porque así lo asegura. Porque así lo asegura. Porque así lo asegura. Porque así lo asegura. Adora al Señor. Adora al Señor. Porque así lo asegura. Porque así lo asegura. Yo le doy gracias a Dios cada día por la vida. Yo, Señor, gracias porque amanecí vivo. Señor, gracias porque amanecí sano. Puedo caminar en el día de hoy. Gracias, Señor, por mi esposa. Gracias por mi hijo. Gracias por los pastores, amigos que me has puesto. Gracias por la familia que me has dado. Gracias por la oportunidad que me tienes de conocer, de hablar, de compartir. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Aleluya. Y una cosa he entendido, que con Dios nunca se pierde. Con Dios siempre se gana. Con Dios nunca se pierde. Con Dios siempre se gana. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Alabado. Levanta tu mano y adórale. Deja que el Espíritu Santo, como decía el pastor temprano, esa brisa suave y apacible, esa brisa del Espíritu,
tus labios y entra en un diálogo con el Señor. Oh, toshoto badere manda sonadere. Oh, toshamandere toshoto jeni. Oh, tone mende shete do totajeni. Oh, toman sutu teninchetot. Oh, toman sutu bayese. Oh, dense derech. Oh, ton shedere que toshani. Oh, tomendere tenche beketoni. Ondurushe. Adórale. A través de la adoración y la alabanza se mueve la palabra profética. Viene la palabra direccionar a tu vida. Oh, Shamendere Janoi. Oh, Nderebenjene, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, porque estamos vivos. Porque en medio de esta pandemia, en medio de esta mortandad, Señor, hemos experimentado que estamos bajo la sombra del Omnipotente, Señor. En medio de esta situación, Señor, tus alas nos protegen, tus alas nos cubren. Has guardado a mi familia, has guardado a nuestra familia, has guardado a nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros consiervos. Los has guardado, Señor, bajo tu protección. Por cuanto has guardado la palabra, te dice el Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo. Guardamos la palabra, Él nos guarda a nosotros. Bendito sea el Señor. Qué mejor protección, mejor que un tapaboca, mejor que una vacuna, mejor que cualquier cosa, es que el Dios eterno nos guarde, nos libre, nos proteja, que nosotros podamos movernos bajo la cobertura, bajo la sombra, como se movía el pueblo de Israel en el desierto. Todo lo hacían bajo la nube. La nube los cubría del calor abrasador del desierto y producía un clima agradable. La columna de fuego le daba calefacción en el frío. Ahí está el Señor. Señor, nunca falte el alimento en la mesa de mis hermanos. Que nunca nada faltará. Que no falte la salud, que no falte el gozo, que no falte la paz, que no falte la salvación, que no falte la provisión, que no falte el gozo, que no falte la salud, Señor. Nada nos faltará, nada nos faltará, nada nos faltará, nada nos faltará. Eso lo creemos, Señor. Espíritu de Dios,